Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas noches. Hoy vamos a trabajar el tema que tiene que ver con estructura de Lewis. Recordemos que ese es un tema bastante amplio dentro de la química, o bueno, dentro de los temas básicos que nos piden para el ingreso a una universidad, sea UNAM o Anopoli. En este caso, el video está enfocado hacia lo que tiene que ver el curso o el tema enfocado hacia el curso de Comipems, que es un poquito más básico y que los alumnos no requieren tanta información. Bueno, para ser experto en estructura de Lewis hay que hacer muchos ejercicios. Solamente de esa manera ustedes pueden visualizar una estructura de Lewis correcta. Pero recuerden que en nuestro canal de Alquimista en YouTube, nosotros solamente nos enfocamos a resumir o a dar como que tips o trucos para que ustedes puedan detectar la respuesta correcta más rápido y no pierdan tanto tiempo respondiendo las preguntas tipo examen. Bueno, recordemos que para lo que es la estructura de Lewis, nosotros necesitamos unas cosas o necesitamos conocer a los electrones de valencia, que es una de las primeras reglas, es decir, las estructuras de Lewis se hacen a partir de los electrones de valencia. Necesitamos conocer que los elementos deben adquirir una configuración del gas noble más cercano, eso ahorita vemos qué significa esa parte de aquí. Y necesitamos saber también o medio entender lo que significa el concepto de la regla del octeto. Sí, creo que es así alguna vez en su escuela, ya lo llegaron a mencionar, y si no, ahorita hacemos un breve recordatorio de lo que es la regla del octeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en nuestra tabla periódica, recordemos por ahí que nosotros tenemos a los elementos de la tabla periódica y que estos elementos de la tabla periódica se encuentran ordenados de alguna manera o tienen un orden dentro de la tabla periódica. Recordemos que los elementos de la familia 1A, ¿sí? Están aquí porque en su última capa de valencia tiene un electrón de valencia, ¿no? Es decir, los elementos de la familia 1A poseen un electrón de valencia, la familia 2A poseen dos electrones de valencia, la familia 3A poseen tres electrones de valencia, la familia 4A poseen cuatro electrones de valencia, la 5A, 5 electrones de valencia, 6A, 6 electrones de valencia, 7A, 7 electrones de valencia y 8A, 8 electrones de valencia, ¿no? Entonces, si a usted le llegase a preguntar en el examen, ¿cuántos electrones de valencia posee el aluminio? Pues 3, ¿no? Porque se encuentra en la familia 3A. ¿Cuántos electrones de valencia posee el cloro? Pues 7, porque se encuentra en la familia, ¿qué? 7A. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la primera regla que hay que asociar con respecto a la tabla periódica. Entonces, que está referido a esta parte de aquí que tiene que ver con los electrones de valencia. ¿Sí lo ven? Entonces, esta parte de aquí ya queda solucionada. Si ya ven a qué se refiere con los electrones de valencia. Está vinculado directamente con quién, con la familia, ¿no? Recordemos otra cosa, que en su examen a ustedes les piden datos que tienen que ver con la familia A, ¿sí? Es decir, de todo 1A, 2A, 3A hasta la 8A, ¿no? Sí, la familia B, que se encuentra aquí en el centro de la tabla periódica, recordemos que nosotros no tocamos esos elementos porque es un poquito más complejo entenderlo, y además, pues a nivel Comipens, pues mucho menos, ¿no? Vamos a tocar estos elementos. A nivel licenciatura no lo piden. Para ingreso al examen, ¿eh? Universidad, sí, si ustedes deciden agarrar una carrera en química, seguramente estarán trabajando con los elementos de la familia B, incluso estarán trabajando con los elementos de acá abajo, ¿sí? Pero bueno, para lo que respecta al examen, no, ¿de acuerdo? Muy bien. Los elementos deben adquirir la configuración del gas noble más cercano. Eso está referido a que, por ejemplo, si yo observo al hidrógeno, todos sabemos que el hidrógeno, al momento de querer representar esa estructura de Lewis del hidrógeno, nosotros haríamos algo así, ¿no? Dibujaríamos aquí el símbolo del hidrógeno, ¿sí? Y nosotros tendríamos que representar sus electrones de valencia al hidrógeno con ya sea un puntito, o sea, ya sea que pongamos nosotros un puntito, ya sea que pongamos un asterisco, que no me va a salir aquí, ya sea que pongamos una crucecita, un tachecito, o como ustedes gusten, pero la estructura de Lewis para un elemento es representar sus electrones de valencia alrededor del símbolo químico, ¿sí? Entonces aquí ahora vamos a borrar esta parte de acá y vamos a empezar a estructurar la estructura de Lewis de cada uno de los elementos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer estructura de Lewis para el hidrógeno, pues quedaría así, ¿no? ¿Sí lo vemos? Si yo quiero hacer estructura de Lewis, por ejemplo, para el litio, que se encuentra en la familia 1A, entonces yo dibujaré aquí el litio, pondré aquí el elemento litio, y le dibujaría un electrón de valencia, perdón, aquí faltó la I, ¿sí? Y le dibujaría un electrón de valencia aquí alrededor del litio, ¿no? Si lo vemos de esta manera, y esta sería la estructura del Lewis del litio. Pero
a lo que está referido aquí, a esta regla de aquí, con lo que se refiere de adquirir la configuración del gas noble más cercano, es que el elemento hidrógeno, así como se encuentra con un solo electrón de valencia, es inestable. Ese elemento hidrógeno tiene que tener alrededor 2 electrones. ¿Y quién tiene esa configuración? Pues el helio. Si nosotros quisiéramos hacer estructuras de Lewis para el helio queda su estructura de Lewis de esa manera. Sería aquí el helio, de esta manera, ¿sí? El helio. Y aquí tendría sus 2 electrones de valencia. Entonces, de esta manera el helio ya es estable. Recuerden que estos se llaman gases nobles o gases inertes porque ya se encuentran estables por sí solo. Entonces, lo que se están dando cuenta ustedes aquí es que el hidrógeno, en este caso el hidrógeno, está siendo forzado, está viéndose obligado a llegar a la estructura de Lewis de este gas noble, que es el helio, que es el que más cerca, el gas noble más cerca hacia el hidrógeno. El hidrógeno, para que se vuelva estable, tiene que adquirir esta configuración electrónica del helio. Es decir, de alguna manera, el hidrógeno tiene que adquirir un electrón aquí alrededor, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Entonces, quédense con esa idea. Ahora, por ejemplo, si yo tengo el elemento, vamos a suponer, oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a poner que el oxígeno, en este caso, aquí está el oxígeno en la familia 6A. Entonces, si nosotros ponemos el oxígeno, vamos a dibujar acá el elemento oxígeno, y quedamos que está en la familia 6A, entonces dibujaríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esa sería la configuración electrónica, la configuración de Lewis para lo que viene siendo el oxígeno, ¿no? Si nosotros dibujamos la configuración de Lewis para el neón, ven que está en la familia 8A, ¿no? Sí, él tendría que tener 8 electrones de valencia. Muchos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué el helio está en la familia 8A y no le dibujo 8 electrones de valencia? Ah, porque dentro de las reglas, recuerden que en química siempre hay excepciones. En la ciencia en general siempre va a haber excepciones. Entonces, la excepción dentro de las estructuras de Lewis o para cumplir reglas del octeto es que el hidrógeno y el helio, ellos no cumplen regla del octeto. O sea, es decir, ellos con 2 electrones de valencia que tengan alrededor ya son estables. Entonces, ellos se salen de este tipo de regla que deben de cumplir los demás elementos. Además, ahorita vamos a ver que en la regla del octeto, no todos los elementos cumplen con la regla del octeto, solo unos cuantos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita quédense con la idea que el hidrógeno y el helio, con 2 electrones que tengan alrededor, o sea, como este caso de aquí y como este caso de acá, entonces ellos son estables. Pero si nosotros vemos el oxígeno, entonces el oxígeno, ya lo dibujamos, quedamos que tiene 6 electrones de valencia. Y si nosotros dibujamos el neón, que el neón en este caso tendría que tener 8 electrones de valencia porque está aquí en la familia 8A, ¿no? Entonces, si yo me voy acá y dibujo el neón, ¿sí? De esta manera, el neón. Y entonces, para la estructura de Lewis, para el neón, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, esa que sería la estructura de Lewis correcta para el neón. Entonces, si ustedes ven que el oxígeno, al elemento que se tendría que aproximar es al neón, ¿no? Ese es el gas noble cercano, ¿no? Hacia el oxígeno. Entonces, el oxígeno se ve obligado a llegar a esta estructura de Lewis, a la de neón. Entonces, aquí el oxígeno tendría que tener, de algún lado, tendría que sacar los otros electrones que le hace falta, que en este caso tiene 6, tendría que tener 7 y 8, ¿no? Cuando él llegue a esta configuración electrónica que es parecida al del neón, entonces el oxígeno se vuelve estable. ¿Sí lo ven? Entonces, a eso está referido a esta regla de que los elementos deben de adquirir la configuración electrónica del gas, o la configuración de Lewis del gas noble más cercano. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Dice, el compuesto de alguno de los elementos, en compuesto, perdón, de alguno de los elementos cumplen regla de octeto. Ok, esta parte de aquí está referida a que si tengo si el compuesto que yo tengo, los elementos que lo integran deben de cumplir regla octeto, quiénes son los elementos que deben de estar en la tabla periódica, quiénes son los elementos que deben de estar para que se cumpla siempre, siempre la condición de la regla octeto, ¿sí? Esto tienen que ubicarlo muy, muy, muy bien para efecto de su examen, muy bien, porque esto es fundamental. Siempre, siempre que ustedes vean carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, ellos siempre, siempre van a cumplir la condición de la regla octeto. Es decir, si yo observo, por ejemplo, CH3, si observo este compuesto, pues aquí tengo el carbono, ¿no?
Entonces, este carbono está obligado a cumplir la regla del octeto cuando se forme este compuesto de aquí, cuando yo haga la estructura de Lewis, ¿sí? Si yo tengo NH3, este nitrógeno está obligado a cumplir la condición de la regla del octeto. ¿Sí lo ven? Si yo tengo, por ejemplo, CO2, pues peor aún, ¿no? Porque aquí tengo el carbono y tengo el oxígeno. Entonces, está uno de estos elementos o dos de estos elementos, entonces estoy obligado a cumplir la regla del octeto. Si no tengo, por ejemplo, que yo tuviera este caso, miren, BH2, ven ustedes que aquí no existe ni el carbono, ni el nitrógeno, ni el oxígeno, ni el flúor. Entonces, aquí, cuando yo haga la estructura de Lewis, no estoy obligado a cumplir la regla del octeto. Entonces, aquí no cumple con la regla del octeto. Entonces, si en mi estructura que estoy haciendo como regla del octeto se encuentra uno de esos elementos aquí, entonces tengan la seguridad de que debe de cumplir ese elemento la regla del octeto. A eso se refiere esta regla de aquí, esta regla de acá. Muy bien. Espero que con estas reglas en mente nosotros podamos entrar al tema de estructura de Lewis y poder ya hacer estructura de Lewis correcta. Entonces, a ver, vamos a borrar un poco aquí y vamos a empezar a hacer estructuras de Lewis. Ok. A ver, borramos. Borramos toda esta parte de aquí. Ok, entonces seguimos. Vamos a empezar por los elementos de la familia 1A. O los elementos conforme vaya avanzando la familia y ustedes vamos a ir determinando o haciendo su estructura de Lewis, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, empezamos con un elemento de la familia 1A o vamos a empezar con el hidrógeno, el clásico, el hidrógeno. Entonces ponemos aquí, de este color, vamos a ir dibujando el hidrógeno. Aquí ponemos el hidrógeno y su estructura estructura de Lewis quedaría aquí con un electrón de valencia, ¿no? Si agarramos un elemento de la familia 1A, por ejemplo, el litio, entonces aquí pondríamos nosotros litio. Y pondríamos litio, y es de la familia 1A, entonces nomás dibujaríamos un electrón de valencia alrededor del litio, ¿no? Si nosotros agarramos un elemento de la familia 2A, como el caso del berilio, entonces nosotros agarramos al berilio, lo dibujamos aquí, ¿sí? Al berilio, le ponemos berilio, y está en la familia 2A, entonces posee dos electrones de valencia, entonces aquí dibujaríamos uno y dos electrones de valencia, ¿no? Si nosotros agarramos un elemento de la familia 3A, por ejemplo, el caso del boro, entonces aquí dibujamos al boro, de esta manera, el boro, entonces dibujaríamos tres electrones de valencia, que sería 1, 2 y 3, ¿no? Si nosotros agarramos un elemento de la familia 4A, en el caso del carbono, entonces aquí vamos a dibujar carbono, y es la familia 4A, entonces tendría 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia, ¿no? Si nosotros dibujamos, vemos un elemento de la familia 5A, en el caso del nitrógeno, dibujamos aquí el nitrógeno, y dibujamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Seguimos la familia 6A, en el caso del oxígeno, entonces aquí agarramos y dibujamos al oxígeno, y su estructura de Lewis quedaría entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si nosotros seguimos en la familia 7A, tenemos al flúor, entonces aquí agarramos y dibujamos al flúor, y entonces tendríamos que dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia, ¿no? Si nosotros nos vamos y dibujamos en este caso, al neón, que es de la familia 8A, entonces vamos a dibujar al neón. A ver, al neón. Entonces dibujaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y así quedaría la estructura de Lewis para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, si a nosotros nos pidieran en el examen hacer estructuras de Lewis para un compuesto, para un elemento, pues eso es muy fácil, porque nosotros simplemente nos vamos a la tabla periódica, vemos en qué familia está esa tabla periódica, y esa familia pues van a corresponder los electrones de valencia, son los que tenemos que dibujarle alrededor del elemento, ¿no? Preguntas tipo examen podría ser que nosotros nos dé un elemento, por ejemplo, un elemento M, y que nos ponga la siguiente imagen, ¿no? Nos diga, el elemento M, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, ese elemento M, ¿a qué familia pertenece? Ah, pues nosotros observamos y contamos los electrones de valencia que tiene, entonces vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ah, veo que tiene 5 electrones de valencia, automáticamente yo deduzco que se encuentra en la familia, ¿qué? 5A, ¿no? Sí, entonces aquí ese elemento se va a encontrar en la familia 5A, en este de aquí, ¿sí? Ok, si en el examen a nosotros nos dieran, por ejemplo, un elemento y nos dijeran un elemento X, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 1,
2 electrones de valencia. Entonces, como ese elemento se encuentra, tiene 2 electrones de valencia, automáticamente se deduce entonces que está en la familia, ¿qué? 2A, ¿no? Entonces debe estar aquí, en esta fila de acá. En esta columna de acá, perdón, ¿sí? Ok. Supongo que en el examen nos dicen cómo se representaría la estructura de Lewis de un elemento que se encuentra en la familia 3A, ¿sí? 3A, por ejemplo, ¿no? 3A. ¿Cómo sería la estructura de Lewis para un elemento que está en la familia 3A? Pues el elemento, vamos a poner M otra vez, que representando cualquier elemento de la familia 3A, y están de acuerdo que aquí tendría entonces 1, 2 y 3 electrones de valencia, ¿no? Entonces, así serían las preguntas tipo examen para la estructura de Lewis para un elemento, ¿vale? Para un elemento, ¿sí? Entonces, si me permiten ustedes, voy a borrar un poco de este lado, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo unas anotaciones. Vamos a poner el caso extremo cuando viene para un elemento. Y si nos alcanza el tiempo para este video, pues estaríamos haciendo el caso para un compuesto, pero espero que lo tratemos de hacer de la manera más resumida posible. Es decir, enfocado hacia su examen. Pues si ustedes quieren aprender estructura de Lewis, yo les recomiendo un libro, que vayan realmente a un libro y se pongan a hacer muchos ejercicios para que sean expertos en la estructura de Lewis. Pero si es para el examen, entonces no está tan complicado, ¿sí? Recuérdense que el examen, la mayoría de los exámenes que hacen ustedes o que hacemos para ingresar a UNAM o UAN o Poli, generalmente no te miden conocimiento, te miden como que habilidad para responder los exámenes. Entonces, esos son lo que nosotros damos aquí en este canal para que ustedes puedan aprobar sus exámenes. A ver, entonces, vamos a suponer que una estructura de Lewis, a mí me piden hacer la estructura de Lewis del elemento, o más bien no del elemento, del ion flúor 1 menos, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes que para el elemento flúor, que pertenece a la familia 7A, que está aquí, la familia 7A, tendría yo que dibujarle alrededor de este elemento 7 electrones de valencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Este es el elemento flúor, o el átomo flúor neutro. Pero al tener este 1 menos, ¿qué significa ese 1 menos? Si ustedes no se acuerdan de eso, pueden visitar otro video que tenemos en el canal donde hablamos de las partículas atómicas que tienen que ver con formación de iones. Recuerden que al tener 1 menos, significa que este flúor está ganando un electrón, ¿no? Entonces, en la estructura de Lewis, yo tengo que representar ese electrón. Entonces, la estructura de Lewis correcta para el ion flúor o fluoruro tendría que quedar así. Esta sería la estructura de Lewis correcta. Si nosotros nos pidieran dibujar, por ejemplo, las estructuras del Lewis del oxígeno 2 menos, ¿están de acuerdo ustedes que para la estructura de Lewis del oxígeno, que pertenece a la familia 6A, que está aquí, el oxígeno 6A, en su estructura de Lewis tendría que quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ok, el tener 2 menos significa que ese oxígeno está ganando, ¿qué? 2 electrones más, ¿no? Entonces, esos 2 electrones se los tengo que dibujar y entonces la estructura de Lewis para el ion oxígeno 2 menos tendría que quedar así, ¿sí? El anión oxígeno 2 menos, ¿sí lo ven? Entonces, esa sería como que la pregunta más pesada o más tramposa que pudiera venir en su examen, ¿de acuerdo? Esto es con respecto a un elemento. Muy bien. Entonces, ya que terminamos con la parte de los elementos, ahora vámonos, iones, vámonos a pasarnos directamente a cómo hacer una estructura de Lewis para un compuesto. Ahí se vuelve un poquito más interesante las cosas, un poquito más tedioso, pero sí se puede. Vamos a ver. Entonces, vamos ahora para un compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que para un compuesto. Para un compuesto hay que seguir las reglas que tenemos acá, esas reglas que habíamos trabajado aquí, pero hay que agregarle un detalle más. Hay que agregarle que para esta regla, ¿sí? Aquí, debe de cumplir otra condición, es que la estructura de Lewis que tú propongas, la estructura de Lewis a proponer, debe ser simétrica. Debe ser simétrica, ¿sí? Debe ser simétrica. ¿Qué significa que algo sea simétrico? A ver, que algo sea simétrico significa lo siguiente, ¿sí? Es decir, si yo pongo una estructura, por ejemplo, si yo dibujo una figura como de este estilo, si yo puedo hablar de simetría de esa figura, que si al partirla por mitad tengo exactamente lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho, ¿no? Si al partir esa figura de esta manera, puedo tener exactamente lo mismo del lado de arriba y lo mismo del lado de abajo.
¿sí? Ok, estos tips o estas reglas que estoy dando están referidos hacia compuesto enfocado hacia su examen, porque no quiero que entremos en detalle, porque por ahí no todo cumple con esta condición, ¿no? Siempre hay excepciones en química, ¿de acuerdo? Entonces debe ser simétrica, ¿sí? Esa es la condición que debe de cumplir para que sea una estructura de Lewis correcta, ¿sí? Y la otra condición es que los elementos, ahorita vemos qué significa eso, los elementos que se encuentran, más bien, los elementos que son hidrógeno, coma, y familia 7A, hidrógeno y familia 7A, 7A, no pueden ser átomos centrales. Por lo menos para lo que refiere a su examen y más para Comipems, ¿eh? Que no les preguntan ni siquiera para compuesto, pero más vale que lo tengan ahí, ¿sí? ¿Por qué no pueden ser átomos centrales? Miren, si nosotros agarramos el hidrógeno y agarramos y tratamos de dibujar las estructuras de Lewis del hidrógeno, que ya lo hicimos a ese momento, nosotros veríamos que el hidrógeno, por ejemplo aquí, el hidrógeno tiene un Z de 1, ¿no? El hidrógeno posee un Z de 1, entonces aquí sería un Z de 1. En la configuración electrónica el hidrógeno quedaría así como 1S1, ¿sí? Que lo que estaría yo representando, si lo quiero hacer como un octeto expandido, estaría diciendo que es el 1S, y aquí estaría expandiendo eso y hablaría del electrón que va hacia arriba, ¿no? Bueno, esto es parte de estructura de Lewis, perdón, de configuración electrónica. Entonces, este electrón, que es el 1S1, lo estoy representando como el electrón que va hacia arriba, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un enlace con el hidrógeno, ¿están de acuerdo que habría un espacio aquí para colocar el otro electrón que va hacia abajo, ¿no? Si yo tengo un compuesto, por ejemplo, que se llama NH3, por ejemplo, para proponer quién sería de ellos el átomo central, jamás voy a tener que proponer a este hidrógeno. ¿Por qué? Miren, porque si yo propongo que el hidrógeno esté vinculado hacia el nitrógeno, que esté vinculado hacia el otro hidrógeno y que de la misma manera esté vinculado hacia el otro hidrógeno de esta manera, ¿sí? ¿Están de acuerdo ustedes que aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace y aquí hay otro enlace, ¿no? Entonces, este enlace de aquí sí se podría llevar a cabo porque tengo este hueco en donde va a caer este electrón aquí, ¿no? Pero ya no tengo más espacio, ya no hay más espacio para acá para colocar este enlace y para colocar este enlace de aquí. El hidrógeno siempre va a tener nada más un huequito para recibir a un electrón. Entonces, por eso es que el hidrógeno jamás lo vas a ver como un átomo que esté dentro de la estructura de Lewis, o sea, como átomo central. Si tú en tus incisos que estás haciendo en el examen ves que hay una propuesta en donde te están poniendo al hidrógeno como átomo central, automáticamente táchalo, eso es imposible, ¿sí? No es posible, no existe, o al menos para efectos de examen, no puede ser que el hidrógeno se encuentre en el centro. ¿Por qué? Porque nada más puede representar un enlace. La estructura correcta tendría que ser es que el hidrógeno sea el elemento que esté aquí en el centro, que tengamos como átomo central cualquier elemento. El hidrógeno siempre lo vamos a encontrar en las orillas, ¿sí? Como átomo periférico o como átomo, bueno, sí, alrededor de la estructura que es como átomo central, ¿no? Aquí, siempre, siempre. Entonces, esa estructura sí podría correlacionarse a una estructura correcta de Lewis, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las primeras reglas del hidrógeno, no puede ser, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a borrar aquí, espero que haya quedado claro porque el hidrógeno no puede ser átomo central y automáticamente ustedes van a descartar ese inciso, ¿de acuerdo? Entonces, borramos aquí. Ahora, la familia 7A, y eso haciendo algunas excepciones, pero en general, para efectos de examen, voy a reiterar para efectos de examen, si yo tengo, por ejemplo, el elemento flúor, ¿no? El elemento flúor, con Z de 9. La configuración electrónica para el flúor quedaría como 1S2, 2S2 y 2P5, ¿no? Porque sería la suma de 2 más 2, 4, más 5, 9, ¿no? Quedaría este Z de aquí. Si lo hago como octeto expandido, entonces quedaría como el 1S2. Esto de octeto expandido tiene que referirse con configuraciones electrónicas. Si no lo han entendido, por ahí en el canal tenemos un video que habla de configuraciones electrónicas. Tendríamos que tener aquí el 2PX, el 2PY y el 2PZ, ¿no? De esta manera, ¿sí? El 2PZ. Entonces aquí si hacemos octeto expandido, tendríamos aquí 5 electrones, que serían estos de aquí. Sería entonces 1,
Recuerden que por principio de exclusión de Pauli, primero se colocan los electrones que van hacia arriba. 1. Aquí, perdón, el 2S me falló. Aquí sería 1 y después tendría que haber colocado el que va hacia abajo. El de los P sería 1, 2 y 3, ¿no? De esta manera. Sí, entonces sería aquí en el S, perdón, tengo 2 electrones, que son estos que están aquí. En el P tengo 5, ¿no? Entonces sería 3, 4. Ahora sí que ya llené, ya que ya he llenado todos los subniveles con los que van hacia arriba, ahora sí coloco los que van hacia abajo, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, aquí tengo un hueco para recibir otro electrón, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un compuesto que, por ejemplo, sea... a ver, vamos a checar uno. Que yo tenga, por ejemplo, este compuesto, a ver, que diga AlF3, ¿no? Este compuesto. Entonces, en mi estructura de Lewis que voy a proponer, jamás voy a observar a este flúor en el centro. Miren, yo podría proponer una estructura en la que diría que está pegada el aluminio en una parte. Aquí me falla, perdón. Aquí. Tendría que proponer, por ejemplo, que está aquí el aluminio. Aquí estaría el otro flúor. Y aquí estaría el otro flúor, ¿no? ¿Sí? Si yo propongo esa estructura, este enlace de aquí es posible porque aquí hay un hueco en la que puede caer ese electrón, ¿no? Pero este enlace de acá ya no es posible, tampoco este ya no es posible. Entonces, o al menos a lo que está referido hacia el flúor, porque si nos vamos a, porque el flúor se encuentra en este periodo, miren, el flúor está aquí, ¿sí? A este de aquí, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a los elementos de la familia 7A, como el cloro, como el bromo, el yodo, el astato, ellos podrían, pero eso tiene que ver con otro tema más, que tiene que referirse a los niveles que se encuentran en su capa, bueno, en sus niveles de energía, que son los de, que tiene que ver con el tema de la mecánica cuántica, que son configuraciones electrónicas, que no vamos a detallar. Pero en general para su examen, o lo que he visto para los exámenes, es que podremos considerar como uno de los tips, esto es que la familia 7A no puede estar como átomos centrales porque nomás puede realizar un enlace, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la estructura correcta tendría que ser que los flúor también se encuentren en las orillas del átomo central, nunca como átomos centrales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de aquí, esta regla aquí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a borrar. Y vamos a dar, a seguir con lo que tiene que ver con la estructura de Lewis para el examen, ¿no? Entonces, no puede ser átomo central la familia 7A, o por lo menos para el caso del flúor, ¿no? Sí, ok. Ahora, vamos a hacer estructura de Lewis para este compuesto que se llama NH3. ¿Sí? Estos los voy a hacer con detallito, paso a paso, pero quiero que chequen que no podemos seguir paso a paso, ¿no? Para el examen, ¿por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. Generalmente los exámenes nos dan lo que se refiere a un minuto o minuto y medio máximo para contestar una pregunta. Entonces no nos va a dar tiempo a hacer estructura de Lewis. Tenemos que irnos como que a los tips y checar cuál es la respuesta correcta y cuál no. Ahí les pido una disculpa por el ruido. También mi burrito quiere ser famoso. Entonces, seguimos. Primero, para hacer una estructura de Lewis correcta para un compuesto, tenemos que sacar los electrones de valencia, ¿sí? Vamos a sacar los electrones de valencia, ¿sí? Entonces, los electrones de valencia, por ejemplo, en este caso, para el nitrógeno, ¿sí? Estamos de acuerdo que el nitrógeno es de la familia 5A, entonces vamos a borrar aquí la familia 5A, ¿sí? 5A, el nitrógeno. Entonces nosotros vamos a proponer que, bueno, más bien poner aquí que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 5 electrones de valencia, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces tengo un electrón de valencia para el hidrógeno. Perdón, aquí el nitrógeno tiene 5 y por un nitrógeno que tenemos, pues siguen siendo que 5 electrones de valencia, ¿no? 5 electrones, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón de valencia y tenemos 3 hidrógenos, entonces aquí tendríamos 3 electrones de valencia. Entonces aquí serían 5 más 3 electrones de valencia, daría un total de 8 electrones de valencia, ¿no? Esos son los electrones de valencia, ¿sí? Ok, ya que hemos hecho esto, ahora hay que proponer otro sistema en donde nosotros vamos a considerar que ya todos estos, es decir, aquí tengo el nitrógeno,
¿sí? Así, con 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Tengo el hidrógeno por acá con un electrón de valencia, tengo el otro hidrógeno por acá con un electrón de valencia, y tengo el otro hidrógeno por acá con un electrón de valencia. Así como están ellos separaditos, no son estables, es decir, se vuelven inestables, porque quedamos acá que un elemento debe de adquirir la configuración electrónica o la configuración de Lewis de un gas noble más cercano para que se vuelva estable, ¿no? Entonces, este sistema que está aquí, donde está el nitrógeno y los 3 hidrógenos, es inestable. Hay que hacer algo para que ese sistema se vuelva estable. ¿Cuál es la finalidad de que se vuelva estable? Pues todos los compuestos que son estables significa que existen en la naturaleza. Si son estables, simplemente no existen. Entonces, el nitrógeno en su caso tiene que llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, el nitrógeno tiene que llegar a ¿quién? Hacia el neón, ¿no? Y el hidrógeno tiene que llegar a ¿quién? Hacia el helio, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, hay que hacer algo para que esos elementos lleguen a la configuración electrónica del gas noble, la configuración de Lewis, el gas noble más cercano, ¿no? Entonces vamos a proponer otro sistema por acá en la que vamos a suponer que ellos ya tienen la configuración de Lewis del gas noble más cercano. Entonces otra vez sacamos otro sistema y decimos nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tendría que tener? Tendría que tener 8 electrones de valencia para que ya sea estable, ¿no? Por 1 sería ¿cuánto? 8, ¿no? Electrones, ¿sí? Aquí no se vaya a confundir, son los puntos, ¿sí? El hidrógeno, para que se vuelva estable, tiene que llegar a estructuras de Lewis, ¿de quién? Del helio, ¿no? ¿Cuántos electrones tendría que tener? 2, ¿no? Entonces tendría que tener aquí 2 electrones de valencia. ¿Cuántos hidrógeno tenemos? 3. Entonces sería 2 por 3, pues daría ¿cuánto? 6 electrones, ¿no? Entonces aquí si hacemos la suma tenemos un total de 14 electrones de el sistema que se vuelve ya un supuesto de un sistema que es estable, ¿no? Ahora, esto que estoy haciendo aquí es para que nuestra estructura de Lewis sea más rápida, es decir, para que nosotros podamos determinar la estructura de Lewis más rápido. Parece mucho rollo, pero en realidad te resume muchas cosas, ¿eh? Fíjense, ahora lo que voy a hacer es agarrar los electrones del sistema estable, ¿sí? Los 14 electrones del sistema estable, le voy a quitar, le voy a restar los electrones de valencia, y serían 8 electrones de valencia, ¿no? 8 electrones de valencia. Y entonces 14 menos 8, ¿cuánto daría 14 menos 8? Será un total de 6, ¿no? 6 electrones de valencia. Entonces, recordemos que para formar un enlace, por ejemplo, cuando nosotros vemos en un compuesto un enlace químico, nosotros en la estructura de Lewis dibujamos 2 electrones así, pero esta representación de aquí nosotros la podemos dibujar como una sola línea, ¿no? Entonces, quiere decir que si tengo 6 electrones, aquí puedo hacer que 3 enlaces, ¿no? 3 enlaces. 3 enlaces. ¿Vale? 3 enlaces, ¿sí? Ahora, aquí ya que saqué eso, esos 3 enlaces, ¿sí? Están referidos hacia lo que tiene que ver que en mi estructura de Lewis que yo haga, tengo que tener 3 enlaces dentro de la estructura de Lewis. Eso es real, ¿eh? O sea, en la estructura que yo proponga tiene que haber a fuerza 3 enlaces, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos 6 electrones, ahora lo que voy a hacer es agarrar los 8 electrones de valencia que obtuve del sistema, 8 electrones de valencia, menos los electrones que ya se encuentran enlazados, menos 6 electrones de aquí. Entonces, 8 menos 6, pues daría ¿cuánto? 2 electrones, ¿no? ¿Sí? Estos 2 electrones están referidos a electrones no enlazados o pares libres. No enlazados. No enlazados. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Ok. A ver, voy a quitar tantito esta parte de acá para que ustedes vean cómo se propone esa estructura de Lewis, ¿no? Entonces, por las reglas que ya vimos, ustedes ya saben que el hidrógeno no puede ser átomo central. Entonces, me quito esa idea de tratar de poner al hidrógeno como átomo central. Entonces, aquí voy a poner como átomo central, pues me queda aquí el nitrógeno. Entonces, pongo aquí al nitrógeno como átomo central. ¿Sí? Ok. El nitrógeno es de la familia 5A. ¿Sí? Aquí está el 5A. Entonces, el nitrógeno debe tener en su estructura de Lewis 5 electrones de valencia. Entonces, vamos a proponer aquí sus 5 electrones de valencia. Vamos a poner de color verde, ¿no? Que sería
1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De esta manera, ¿sí? Dice que mi estructura debe haber tres enlaces. Tres enlaces. Entonces, esos enlaces, por obvias razones, ¿con quién van a estar? Pues con los hidrógenos, ¿no? Ah, pues entonces aquí propongo que aquí debe haber un hidrógeno, aquí otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno, ¿no? De esta manera, ¿no? Y los hidrógenos, pues deben de tener un electrón de valencia, ¿no? Que vamos a proponer de color azul, ¿no? Así. Entonces aquí sería el electrón de valencia este hidrógeno, este de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces, si vemos, si estamos en lo correcto, dice que debe haber tres enlaces, debe de haber tres enlaces, entonces aquí tenemos un enlace, este es un enlace, 1, 2 y 3, ¿no? Y un par no enlazado, que son los dos electrones que están acá arriba, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, esta estructura de Lewis sería la estructura correcta para lo que viene siendo el compuesto que se llama que NH3 o el amoníaco, ¿no? ¿Sí? Ahora, además quedamos que esta estructura de Lewis debe ser que simétrica, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y partimos a la mitad a esa estructura de Lewis, así de esta manera, vemos que si hay una simetría, ¿no? Lo mismo que tenemos del lado izquierdo, es exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho, ¿sí? Estos serían los pasos a seguir para hacer estructura de Lewis de un compuesto. Si se dan cuenta, son muchos reglas o pasos que hay que seguir, y lo vuelvo a reiterar, hay que hacer muchos ejercicios para poder entender la estructura de Lewis correcta, pero no van a tener tiempo para hacer esto en el examen. Entonces, aquí nada más le puse el ejemplo para que vean ustedes lo que se tiene que hacer, pero ¿cómo sería para el examen? Fíjense bien, eso es muy fácil, ¿sí? Miren, voy a borrar todo aquí, porque recuerden que en nuestro canal pues nos enfocamos hacia el examen y a contestar pregunta para tipo examen, ¿de acuerdo? Entonces, borramos y vamos hacia el examen. Entonces, cuando ustedes les pidan hacer una estructura de Lewis, tienen que seguir las mismas reglas de que el hidrógeno y la familia 7A no pueden ser átomos centrales, sino que átomos periféricos. Tienen que seguir la regla de que sus elementos tienen que ser, que su estructura de Lewis tiene que ser simétrica. Esas reglas siguen siendo, pero no va a ser todo el choro que nosotros ya hicimos hace ratito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos piden hacer la estructura de Lewis para este compuesto de aquí, ¿sí? Entonces, rápidamente nosotros vamos a observar que el nitrógeno es de la familia que 5A, ¿no? Entonces, automáticamente ustedes en su estructura de Lewis que deben tener, deben de ver que el nitrógeno tenga esa condición de tener 5 electrones alrededor de él. Es decir, tenga 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? De esta manera. A ver, déjame proponer una estructura en donde, por ejemplo, que sea algo así. Algo así. ¿Sí? Y, por ejemplo, que tengan algo así, miren. ¿Sí? Así, ¿sí? Si ustedes observan esa estructura de aquí, en el momento en que ustedes tengan la pregunta en el examen, si ustedes contabilizan y saben que este enlace que se está llevando aquí, por ejemplo, este enlace de aquí, uno de esos electrones tiene que ser el hidrógeno y otro tiene que ser el nitrógeno, ¿no? Entonces, automáticamente deducen que este es el nitrógeno, este también es del nitrógeno, este de aquí, y entonces ustedes empiezan a contar, empiezan a ver que tiene 1, 2, bueno, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ven ustedes que sí tiene sus 5 electrones de valencia, que es la familia a la que corresponde. ¿Cómo vendría su estructura si estuviera mal? Vamos a suponer que por alguna razón, ¿sí? A alguien se le ocurrió poner algo así, miren, de esta manera. ¿Sí? Algo así. Entonces, si ustedes empiezan a contabilizar los electrones que hay alrededor de esa estructura de Lewis, verían que uno de estos dos electrones a fuerza tendría que estar hacia el nitrógeno, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso no es cierto, eso es mentira. El nitrógeno no se encuentra en la familia 6A. ¿En dónde está el nitrógeno? En la familia ¿qué? 5A. Entonces, esta estructura de Lewis que sea así, de esta manera, ustedes la descartan, ¿sí? Esta no sirve, ¿no? Porque no cumple con los electrones que debe tener cada elemento de acuerdo a la familia que se encuentra, ¿sí? Entonces, a ver, borraríamos aquí, ¿sí? Ok, ahora, por ejemplo, si a nosotros nos pidieran hacer la estructura de Lewis para a ver, el H2O, ¿sí? Vamos a proponer aquí la molécula del agua, ¿no? ¿Sí? Ya quedamos que el hidrógeno puede ser átomo central, entonces, ¿quién es el átomo central? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno es de la familia 6A.
Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tendría que tener alrededor? 6, ¿no? Entonces ponemos aquí 6 electrones de valencia, que tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Sí? Por obvias razones, en ahí tendría que estar conectado, ¿quiénes? Los hidrógenos, ¿no? Entonces, aquí conectamos nosotros hidrógeno, vamos a poner rápidamente sus electrones de esta manera, y aquí proponemos a un hidrógeno, ya que ponemos al otro hidrógeno, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esta sería la estructura de Lewis correcta para lo que viene siendo la molécula del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros contabilizamos los electrones que están alrededor del oxígeno, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces vemos que sí concuerda con la parte de su familia, ¿no? Es que es la familia 6A. ¿Cómo sería erróneo que nosotros en el examen nos propusieran una estructura de Lewis así, miren, de esta manera y pusieran algo así? Sí, algo así. Entonces nosotros estaríamos observando que aquí, si nosotros contabilizamos, aquí tendríamos un electrón de más, ¿no? Entonces daríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces aquí el oxígeno tendría que estar en la familia 7A y no es cierto, ¿no? Entonces por eso esa estructura de Lewis sería incorrecta. ¿Sí lo ven? Yo tengo algunos ejemplos aquí para que ustedes lo chequen. ¿A qué me refiero con esta parte? ¿Cómo identificarlo para el examen? Miren, por ejemplo, aquí dice esa pregunta, a ver si la alcanzan a ver ahí. Creo que ya, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras de Lewis para la molécula de cloro 2, ¿sí? Que cumple con la regla del octeto? Si me están diciendo que cumple con la regla del octeto, entonces están de acuerdo que cada uno de los elementos debe tener ¿cuántos electrones? 8 electrones, ¿no? O cada uno de los elementos que están ahí, pues debe tener 8 electrones. Entonces, de los incisos que yo tengo, ¿sí? Aquí, vamos a ir viendo cada una de las estructuras. Lo voy a poner un zoom para que veamos, sea más claro. Miren, quedamos que, ¿cuál inciso por automático ustedes descartan? Así súper rapidísimo que ustedes descartan. Mire, el inciso que ustedes descartan así súper rápido es el D. ¿Por qué? Porque para hacer un enlace químico yo necesito 2 electrones. Aquí tendría que estar otro electrón. ¿Sí? Entonces, este se va. Este automáticamente se va. Ahora, de los incisos que me quedan, recordemos nosotros que tenemos que seguir, ¿qué? Simetría, ¿no? ¿Sí? Si yo observo a estos de aquí, a ver, déjenme ver si hay alguno que no cumple con simetría. No, todos cumplen con simetría. Mire, si yo parto desde la mitad, es simétrico. Si parto desde la mitad, también es simétrico. Si parto desde la mitad, también es simétrico. Entonces, los tres sí cumplen con esa condición, entonces no los puedo descartar. Entonces, hasta aquí no podemos descartar. Eh, pero si nosotros nos vamos a la parte de los electrones de la familia 7A, que es el cloro, quedamos que la familia 7A, por regla, deducimos que la familia 7A no puede trabajar como átomos, solamente tiene un enlace, ¿no? No puede ser 2 enlaces, ¿sí? Entonces, si nos vamos con esa condición, aquí no podría existir esa estructura de aquí, ¿no? Esta no podría existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cloro, ¿sí? De esta manera, tendría que estar vinculado hacia el otro cloro solamente a través de un enlace, no de 2. ¿Por qué? Porque en su última capa solamente tiene un huequito para recibir un electrón, no podría recibir al otro. Entonces, el inciso A se va. ¿Sí lo vemos? Sí, ok. Ahora me quedo entre B y C. Y dice que debe cumplir regla del octeto. Entonces, si yo observo la primera estructura, que sería este de aquí, y veo este primer cloro, tendría que tener 8 electrones, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? No cumple con regla del octeto, octeto de 8, ¿no? No cumple. Lo mismo si observo este cloro de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tampoco cumple con regla del octeto. Por lo tanto, esa opción también se va. Y me queda con el inciso C. Vamos a ver el inciso C. Entonces, si yo observo a este cloro de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Muy bien, si cumple con regla del octeto. Ahora, si yo observo a este cloro de acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta correcta, el inciso C. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven ustedes que cuando ya tenemos la pregunta en el examen es mucho más rápido descartarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí esa sería la respuesta correcta. Si nosotros vamos a bajar un poquito más el archivo, ahora vemos esta pregunta de aquí. Ahora déjenme bajar un poco más para que ustedes alcancen a leerla. Dice, ¿a qué grupo pertenece el elemento que se encuentra en ¿a qué grupo pertenece la configuración de Lewis el siguiente elemento? Si ven que tengo el elemento M con 4 electrones de valencia, pues está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo perteneces? Pues si tiene 4 electrones de valencia, pues a la familia, ¿qué?
4A, ¿no? ¿Sí? A la familia 4A. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? A ver, este es otro ejemplo que quiero que vean para efecto del examen. A ver, dice aquí, elige la opción con la estructura de Lewis del óxido de dicloro, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos el óxido de dicloro y entonces quedaría aquí, a ver, vamos a anotarlo para acá para que ahorita que hagamos zoom no sea tan, no se vaya, ¿no? Sí, entonces, a ver, tenemos aquí las opciones, ¿no? Debemos de tener 2 cloros y un oxígeno, ¿no? ¿Qué incisos se descartan automáticamente? A ver, vamos a ver aquí. ¿Por qué? El cloro no puede ser átomo central. Pum, se va este inciso de aquí. ¿Sí? Entonces, por ende, ¿quién me queda como átomo central? El oxígeno, ¿no? ¿Sí? Ese se queda, y este de aquí también se va porque me proponen al cloro como átomo central. ¿Sí lo ven? Ahora, de aquí, si yo observo a esta molécula de aquí, es simétrica. No puedo descartar por esa parte. Si yo observo esta molécula de aquí, también es simétrica. Entonces, en esa condición, yo no puedo descartar. Entonces, también se va. Me quedo con esos dos incisos. No puedo hacer nada ahí. Pero, si nosotros observamos que tenemos a un elemento que cumple regla del octeto, ¿qué elemento está cumpliendo regla del octeto? En este caso de aquí, pues sería ¿quién? El oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso sería el oxígeno. Bien. Vamos a ver que quedamos que una de las reglas que propusimos es que el oxígeno debe cumplir regla del octeto, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos acá, tenemos al oxígeno, a ver, déjame enfocar de nuevo, ok, tenemos al oxígeno, y debe de cumplir regla del octeto. Entonces, si nosotros observamos a este cloro, bueno, a este de aquí, vamos a observar primeramente este cloro de aquí. Sí, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces sí cumple regla del octeto. Si nos vamos ahora a este del otro color, nos vamos al oxígeno, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También está cumpliendo regla del octeto. Entonces ahí vamos bien. Si nosotros vemos a este de acá, podríamos así, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, también cumple el regla octeto. Entonces podríamos proponer que esta pues, sería la opción viable, ¿no? La opción buena. A ver, vamos a observar este cloro de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, sí cumple, vamos a ver al oxígeno. Si nosotros agarramos el oxígeno, que sería este de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, no cumple con regla octeto. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? El inciso ¿qué? B, ¿no? ¿Sí lo vemos? Entonces, así sería para un compuesto, ¿vale? Sí, que para Comipens es muy raro que venga una estructura de Lewis para un compuesto, pero si llegase a venir, ya saben cómo deducir la respuesta correcta, ¿sí? Muy bien, regresamos a nuestra diapositiva de acá, de lo que estamos haciendo para lo que es un elemento, bueno, para el video. Entonces, vamos a ver rápidamente, creo que hemos terminado con la parte de estructura de Lewis para un compuesto, ya vieron el ejemplo. Si nosotros queremos hacer estructura de Lewis para un ion poliatómico, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer la estructura de Lewis, que eso ya sería muy complejo, por ejemplo, NO3, quisieran ustedes hacer la estructura de Lewis para este ion poliatómico que tiene carga 1 menos, se vuelve un tema muy complejo. Entonces, no tan complejo, pero sí un poquito más. Vamos a pasar a su sección que tiene que ver con preguntas tipo. Recuerden que en nuestro canal siempre al final tenemos preguntas tipo examen. Entonces dice la pregunta número 1. Estructura de Lewis para un elemento de la familia 2. Entonces, en nuestra estructura de Lewis debemos tener elemento que tenga 2 electrones de valencia, ¿no? Si observamos el inciso A, solo presenta 1, entonces no puede ser el inciso A. El inciso B sí presenta 2, esta podría ser nuestra opción correcta. Vamos a revisar el C, presenta 1, 2, 3 electrones de valencia, entonces no puede ser el inciso C. El inciso D presenta 1, 2, 3, 4 electrones de valencia, no puede ser el inciso D. Entonces la respuesta correcta sería el inciso ¿qué? B, ¿no? Esa sería la respuesta o la estructura de Lewis correcta, ¿no? La 2. La especie química X tiene la siguiente estructura de Lewis, por lo tanto se trata de él. Tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 electrones de valencia, ¿no? Entonces, si tiene 8 electrones de valencia, tiene que estar en la familia ¿qué? 8A. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser helio porque quedamos que el helio y el hidrógeno se salen de lo que es la estructura de la regla del octeto, entonces ellos con 2 electrones de valencia son estables, pero sí puede ser el neón, el argón, el criptón, xenón o radón, ¿no? Entonces, en nuestra respuesta que tenemos aquí, ¿qué elementos tenemos? Pues tenemos aquí al argón, ¿no? Entonces, el bario no, porque es la familia 3A, el sodio de la familia 1A y el flúor de la familia 7A. Lo descartamos, ¿sí?
Pregunta número 3. El ion W2- tiene la siguiente estructura de Lewis, por lo tanto se puede afirmar que se trata del... Entonces, si yo tengo a esta estructura de Lewis y tengo un ion que es el W2-, ¿qué significa que tenga esa carga 2-? Que ganó 2 electrones, o que tiene 2 electrones de más, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi elemento o la representación de este ion, dos de estos electrones no corresponde al elemento neutro. Entonces vamos a quitarle estos dos, que son los electrones que ganó, que provienen del infinito. Y entonces en realidad este elemento tiene ¿cuántos electrones de valencia reales? Pues presenta que 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces este elemento tiene que ser de la familia ¿qué? 6A, ¿no? Entonces, este elemento que tenemos aquí debe ser un elemento que debe estar en esta familia aquí, ¿no? De la 6A. Entonces, puede tratarse de quién? Del oxígeno, del azufre, el selenio o el telurio, ¿no? Entonces, vamos a nuestras opciones y vemos que se encuentra aquí en carbono, ¿no? Carbono es de la familia 4A, aluminio es de la familia 3A, el neón de la familia 8A. Entonces, ¿de quién se trata? Del oxígeno. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso que D, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cuál es la estructura de Lewis del átomo de flúor? ¿Sí? El flúor es de la familia 7A, que se encuentra en esta parte de aquí. ¿Sí? El flúor aquí. ¿Sí? Entonces, en su estructura de Lewis debe tener 7 electrones de valencia. Entonces, aquí, en nuestra estructura que tenemos acá, como respuesta, debemos buscar una opción que tenga 7 electrones de valencia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta no puede ser. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede ser. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No, no puede ser. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, esta de aquí vendría siendo la respuesta correcta, ¿no? El inciso ¿qué? D, ¿no? ¿Sí? 5. Estructura de Lewis para el ion flúor 1-. Otra vez aquí tenemos el flúor y dice que es 1-, ¿no? Entonces, este flúor ganó un electrón, ¿no? Y ese electrón tiene que estar representado en su estructura de Lewis. Entonces, si el flúor es de la familia 7A, debe tener sus 7 electrones de valencia más el electrón que ganó, ¿no? Entonces, debe tener ¿cuánto? 8 alrededor de él, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a contabilizar, empezamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Esta podría ser la opción correcta, ¿no? Si contamos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, esta no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tampoco no puede ser. Entonces, ¿cuál es nuestro inciso correcto? El inciso A, ¿no? Esta es la respuesta correcta, ¿sí? Ok, pregunta número 6. Según la siguiente estructura de Lewis, ¿qué tipo de entidad, química representa, ¿no? De acuerdo a la estructura de Lewis, ¿no? O sea, es decir, esa estructura de Lewis que tengo aquí, ¿de qué cosa se trata? ¿De una molécula, de un compuesto, de un ion o de un elemento, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a observar la estructura de Lewis que tenemos aquí. A ver, déjame aumentarle un poquito más el soma a esto para que ustedes lo observen correctamente. O lo vean más bien. Ok, entonces empezamos a contar los electrones de valencia que posee, ¿no? Posee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y es el elemento cloro. El elemento cloro se encuentra en la familia 7A, ¿sí? Es decir, el elemento cloro si es el cloro, en su estructura de Lewis, debe de poseer 7 electrones de valencia y no 8, porque es la familia 7A. Debe estar aquí, ¿no? Entonces, aquí está el cloro. Entonces, significa que aquí así como lo tenemos, posee un electrón de más. Entonces, significa que lo que me están representando realmente ahí es es en realidad un ion, ¿no? Me están diciendo que es un cloro, pero que tiene un electrón de más, ¿no? Un electrón, o sea, el ion cloruro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué entidad química se trata? Pues se trata de qué? De un ion, ¿no? ¿Sí? No, no es un compuesto, no es una molécula, ni es un elemento, es un ion porque le sobra un electrón de más, ¿sí? Y así es como hemos llegado al final de ese tema que tiene que ver con la estructura de Lewis. Es un poquito medio largo y complicado al inicio, pero si ustedes hacen mucho ejercicio, se vuelven expertos en estructura de Lewis, o por lo menos para efecto del examen, o con el fin de este canal, ¿no? De hacerle un poco más fácil las preguntas para efecto de su examen.
Si les ha gustado el video, pueden compartirlo, pueden darle like o suscribirse y si alguien lo necesita de sus amigos, compañeros, compañeras, se lo recomiendan para que les sea más fácil el examen, ¿no? ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, chicos, chicas. Bye.